Como les comentaba hace unos minutos, la idea de este año es estar muy atentos a lo que son las necesidades de ustedes como usuarios de productos Autodesk, sus inquietudes, y por tanto, en el webinar anterior hicimos como una especie de encuesta, de mini encuesta, en la que les planteábamos que sugirieran temas que querían ir abordando en este año. Y entonces, bueno, uno de los temas que más interés tuvo fue el tema de la implementación, que es realmente un tema muy amplio, un tema, bueno, imprescindible a los efectos de utilizar correctamente las herramientas. Por las dudas, que ahora me entró esta duda, ¿me están escuchando bien? A ver si me confirma alguien en el chat. Sí, Juan Pablo, se te está escuchando bien. Buenos días. Gracias, Claudia. Pues entré a dudar ahí, pero no. Bien, perfecto. O sea, cosa que empezar a hablar y no. Bueno, entonces, lo que decía es que, bueno, que este tema, que es muy amplio, vamos a ir tocándolo hoy. Esta charla bueno, le puse como título Manual definitivo para implementar BIM. Nada más ni nada menos. Iremos viendo el desarrollo de este concepto, a ver qué tal les parece. Bueno, a mí ya seguramente alguna vez me han visto en algún webinar, así que avanzo. Y les comento que el contenido de este manual va a tener 5 capítulos en realidad, y bueno, y un cierre. El capítulo 1, que me parece que es el más importante, y capaz que es ya un capítulo un poco discutible, pero bueno, ustedes me dirán. Es la clave del éxito. El segundo capítulo tiene que ver con la búsqueda de la necesidad en relación a BIM. Luego nos vamos a hacer un repaso de cuáles serían para nosotros los pilares que permiten una correcta implementación de BIM, en dónde hay que poner foco y sobre dónde hay que actuar para poder implementar correctamente BIM. Luego vamos a desarrollar algún ejemplo de lo que es el uso de las herramientas, pero con una visión no individual del uso de esas herramientas, sino de cómo digamos, cómo se adapta la herramienta a un determinado flujo de trabajo, que es el inicio, o debería ser el inicio del uso de cualquier herramienta, es establecer un flujo para evaluar la herramienta que voy a usar y en qué etapa la voy a usar. Y bueno, y vamos a cerrar con el último capítulo que tiene que ver con la interoperabilidad, un tema también muy asociado a la implementación, un tema que muchas veces genera como un miedo, hay mucho de mito en esta cuestión de la interoperabilidad, pero bueno, vamos a hacer algunas menciones en relación a eso, y teniendo siempre en consideración que la interoperabilidad como concepto amplio está directamente vinculado a la implementación de BIM en una organización o en un proyecto. Es parte de la cosa. Veo que hay un micrófono por ahí activado, a ver si lo puedo apagar. Se apagó. Y bueno, después el epílogo con la posibilidad de hacer las consultas que ustedes vayan planteando. Capítulo 1, polémico, ya les anuncio. La clave del éxito. Esta imagen ustedes seguramente la han visto y capaz que la conocen, y ¿alguien se anima a comentarme en el chat quién es el autor de esta imagen? Que en definitiva es un cuadro de los años 20, 28, 29, por allá, 1900, ¿no? 29. ¿Alguien alguna vez vio esta imagen que muestra una pipa y que casi como un chiste surrealista, abajo agrega el texto de esto no es una pipa? ¿Nadie?
no hay ningún sorteo. Lucio no está, creo, conectado, así que no puedo obligarlo a que pague ningún asado ni nada por el estilo. Exactamente, como dice bien Carlos, Pablo, Nelson y un invitado, es exactamente René Magritte, es un pintor surrealista belga de los años 20 del siglo pasado. Felicitaciones, ya les digo, no les puedo dar nada, pero era efectivamente René Magritte. Y que en el marco de ese estilo artístico que fue, bien ahí, espectacular, Fernando me aporta más datos, que es del año 29. En el marco de esa pintura surrealista que de alguna manera cuestionaba todo, hizo como este chiste dentro de lo que eran una serie de cuadros que se llamaban La traición de las imágenes, mostrando una pipa, pero a su vez poniendo el subtítulo de que en realidad esto no es una pipa. Y bueno, y tomando un poco ese chiste de René Magritte, yo les voy a plantear ya de entrada, lamento decepcionarlos en la primera imagen, pero esto no es un manual definitivo para implementar BIM. Esa idea de que existe un manual definitivo, absoluto y completo y que encontré como la verdad para resolver el BIM maravillosamente en todos los casos, en realidad como tal no existe. El manual, ese manual para aplicar BIM, se tiene que construir y será más definitivo o menos definitivo, pero se construye para cada caso, para cada situación, sea a nivel de una organización, sea a nivel de un proyecto en particular, pero siempre es como una resolución específica para el caso. Obviamente que ninguno de nosotros inventa la pólvora cada vez, sino que nos basamos en referencias, sí, en documentos, sí, en manuales que existen muchos y están muy, muy buenos, pero siempre son manuales generales. Desconfiemos de, bueno, un anuncio como el que yo mismo puse, de el manual definitivo, la solución definitiva. Lamentablemente, esas soluciones como mágicas y eso, definitivas, y no existen. Al menos no la conozco al día de hoy. Lo que sí existe son las referencias teóricas, las referencias en cuanto a documentos y en cuanto a experiencias que me permiten ir desarrollando el proceso específico, ya les digo, para una organización, una empresa, no sé, un ministerio, o también un proyecto, digamos, concreto. Siempre es como un camino a hacer, donde sí vamos a tener que, de alguna manera, guiar ese camino, porque no puede ser que si cada vez que voy a empezar un proyecto o cada vez que me acerco a una empresa, como por ahí como asesores de implementación BIM, que tengo que inventar la pólvora nuevamente, tengo que empezar los procesos de cero. No. En realidad lo que hay que elaborar para implementar BIM es una estrategia, o sea, una guía que permita ir dando pasos, y en este caso ir dando saltos. Este personaje que está como bastante contento se ve, no sé, pero ir dando como pasos que serán más largos o más cortos, pero ir dando pasos en ese proceso de implementación BIM, porque eso también está bueno que quede como concepto. La implementación BIM es un proceso. Empezará con una implantación del BIM en la empresa. Vamos a ponerlo a nivel general. Esta primera idea de este manual definitivo está más enfocado en lo que sería a nivel estratégico, general, de una organización. No pensemos en un proyecto puntual, sino en una empresa, en un estudio, una constructora, un ministerio, cualquier organización que pretende implementar BIM. Entonces, tengo que tener esa estrategia para ir avanzando. Tengo que tener claro de que va a ser un proceso, que llevará sus tiempos, y
Por tal razón, otro tema que va a ser clave es tener el respaldo de la jerarquía, la gerencia, o sea, digamos, el mandante principal dentro de esa organización. Porque tiene que estar dentro de esa estrategia de evolución de la organización. Entonces, para poder definir esa estrategia, nos vamos a tener que hacer preguntas. Preguntas y más preguntas. O sea, conocer en profundidad a esa organización, conocer sus prácticas, conocer a su gente, a las personas que hoy en día actúan sobre dentro de esa organización, porque si pretendemos implementar bien, en realidad no vamos a sacar a todas las personas que hoy en día están trabajando en esa empresa y como una especie de extraterrestres, volver a sustituirlos por unos extraterrestres que saben todo de BIM. No. Una de las razones por la que el BIM no puede tener un manual definitivo es porque se tiene que adaptar a las personas que van a aplicar ese BIM. Para bien y para mal. O sea, esas personas pueden tener sus, entre comillas, vicios, sus maneras de trabajar capaz que negativas en relación a lo que sería implementar BIM, pero capaz que también tienen muchas buenas prácticas. Por ejemplo, capaz que han desarrollado ya ciertos estándares, ciertos criterios para trabajar que se pueden aprovechar para que formen parte del flujo de trabajo BIM y no solo se aprovecha de manera eficiente ese recurso que ya existe, sino que también permite como una apropiación del propio bien por parte de los usuarios. O sea, que no sientan que, pero estos me vienen a cambiar todo. No, en realidad vamos a aprovechar eso que vos ya has desarrollado, tus conocimientos, además, personales y tu formación, etcétera, y lo vamos a adaptar a BIM. El BIM se tiene que adaptar a cada caso. Esa estrategia general, esos criterios generales de la organización deben estar reflejados según la norma internacional que de alguna manera nos rige a todos hoy en día ya en el tema BIM, o la norma, sí, principal, no es la única, pero es la principal en cuanto a que es genérica y que se ha adoptado por gran parte del mundo, bueno, del mundo latinoamericano por lo menos, y anglosajón. Y bueno, y europeo también, así que es la ISO 19650. En esa norma se habla de que hay como una evolución en cuanto a los requisitos de información, desde lo más genérico a lo más particular. ¿Qué sería lo más particular? Y bueno, el modelo geométrico con toda la información de los activos de esas geometrías de un proyecto específico. O sea, un modelo de Revit, pongámosle, por hacerlo lo más básico posible. Ese modelo de Revit que por ahí entrega una empresa a un mandante como parte de una licitación pública, en realidad no es solo un modelo Revit de información, sino que es un modelo que refleja todo esto que está atrás. O sea, esto que se ve a la izquierda como AIM o PIM son modelos de información de activo, modelos de información del proyecto, en realidad refleja documentos que la organización ha ido desarrollando, los que son específicos para la licitación, que se llaman requisitos de intercambio de información, pero que, digamos, toma también requisitos más genéricos que están incluidos dentro de un documento o un anexo de un documento que se llama AIR, requisito de información del activo, y el PIR, que son requisitos de información del proyecto. A su vez, esos documentos están en base a un documento genérico de la organización que se llama OIR, requisitos de información de la organización. ¿Qué es lo primero que debería de tener una empresa, una organización, un estudio, como para a nivel
de las, digamos, a nivel global y estratégico de esa empresa, estar alineado con todo lo que viene después. Entonces, si no logramos conocer bien la organización al día de hoy, no vamos a poder generar ese documento genérico, sí, es genérico, no es específico de un proyecto puntual. Capaz que habla de, en general, los proyectos de nuestra organización tienen que tener o permitirnos generar, no sé, presupuestos más exactos, o tienen que permitirnos interactuar directamente con realidad virtual y los clientes. Por decir cualquiera de esos requisitos u objetivos generales para la información en la organización. Y después, en cada caso particular, se tomará lo que aplica a ese caso particular, pero sustentado en ese documento más general, que alguien lo pensó a nivel, ya les digo, más global, que fue de alguna manera autorizado y revisado por las jerarquías de la empresa, que por ahí no son técnicos especializados en, no sé, arquitectura, ingeniería o estructura, pero sí necesitan tener claro que sus metas, su misión, su visión, sus valores van a estar reflejados en cada subdocumento y, por tanto, en la gestión del proyecto de aquí en más. Entonces, esa parte de la implementación, que muchas veces nos la olvidamos, es clave porque te asegura que los pasos siguientes van a ser mucho más firmes. Todos los documentos tienen que estar dependientes de un documento mayor y tiene esa visión más global. Acuérdense que el BIM tiene que ver con una visión como global de la construcción, una visión que busca abarcar todas las etapas del ciclo de vida, que busca integrar bases de datos, etc. Entonces, sí o sí hay que tener esa visión general, por más que nosotros estemos pensando en, yo lo que tengo que hacer es un proyecto concreto. Sí, pero ojo, BIM como metodología de trabajo implica eso. Ir trabajando como esto, como una Matriushka, como este juego ruso en donde cada una de esos muñequitos se puede meter dentro de el muñeco mayor. Esa es la lógica sobre todo de la documentación BIM, y pensada a nivel de organización, estratégicamente. Por eso a veces si en un proyecto puntual aplicamos o generamos un plan de ejecución BIM, bueno, un documento que después, bueno, ustedes muchos lo conocerán y otros no, pero después vamos a hablar de él, como digo, que está bueno de que ese plan de ejecución BIM en realidad sea en base a unos estándares o unos documentos que ya la organización a nivel general tiene armados y que, bueno, los adapta a el caso. Entonces, es clave, o la clave esta del manual de implementación BIM, manual definitivo entre comillas, es la fase de descubrimiento de la organización. Ahí nos jugamos mucha cosa. Puede ser que ya conozcamos la organización, porque de repente trabajamos hace un montón de tiempo. Matrioska, exacto, bien ahí Alfredo Zapata. No sé qué dije, pero sí, la Matrioska. Pero ¿qué pasa? Hay que dedicarle también tiempo a este proceso de descubrimiento, por más que estemos formando parte de la organización, y como que en la visión cercana vemos situaciones, vemos problemas, pero tenemos que buscar alejarnos de la misma organización para poder tener esa visión global y acercarnos a cada oficina, a cada área que maneja información, como si fuera un extraterrestre, como si fuera en este caso una persona explorando la luna, para poder identificar aspectos que por ahí en el día a día los pierdo. Por eso muchas veces es importante el rol del asesor externo, de la persona que
digamos, se incorpora para hacer esta revisión de procesos en la empresa. Para después de pasos y etapas que se van a ir quemando, recién ahí sí poder sentarse a disfrutar bueno, los beneficios que plantea la implementación de BIM. Es un proceso, hay que ir dando pasos. Al principio puede tener sus complejidades y sus frustraciones, pero también hay que saberlo gestionar, esa parte de, sobre todo, ven esta primera parte que parece como muy conceptual, muy teórica, significa que esto que todos los involucrados en un proyecto tengan que tener formación en todo esto que hablamos, y no necesariamente, porque una de las cosas que plantea el BIM es división en roles, es aprovechar los recursos enfocados a objetivos concretos para la tarea que tiene que hacer. Entonces, bueno, eso igual lo vamos a hablar ahora dentro de un momento. Ese fue el primer capítulo, ya les digo, polémico, porque en realidad fue como que fuéramos volando y les tiré una piedra de entrada y bajamos ahí unos metros en la altura de vuelo, en cuanto de que sí, no creo que exista un manual definitivo. Segundo capítulo, ya capaz que más enfocados en lo que sería un proyecto, pero siempre con este criterio de matrioska, o sea, de ir de mayor a menor, siendo coherente con esa visión más general, pero agregándole especificidad, o sea, poniendo más la lupa en el caso concreto. Capítulo 2, en busca de la felicidad. En busca de la necesidad. Ustedes habrán seguramente visto esta película que por ahí se conoció como En busca de la felicidad, de un actor que hoy en día no está en su mejor momento, pero que en su momento la verdad me simpatizaba mucho. Y la película esta que está muy bien, pero que en realidad se tradujo de manera falsa, no estaba correcta la traducción. En realidad, esta película era En busca de la necesidad. Y de hecho tenía un subtítulo, se ve que se lo sacaron, que era En busca de la necesidad para aplicar BIM. Y era la historia de el padre con un hijo que recorre la ciudad y va recorriendo su vida en busca de respuestas a situaciones. ¿Qué situación en este caso? Y lo que quería era aplicar BIM. En un proyecto puntual quería aplicar BIM o implementar BIM en un proyecto puntual. Y la angustia constante que se da en esa situación de tener que responder preguntas, de buscar, de recorrer, de correr, de ir de un lado a otro, a definir, por ejemplo, qué tipo de proyecto vamos a generar, qué información necesito para ese proyecto, qué mejoras espero con BIM, porque esa también es una de las claves. El BIM me plantea, digamos, no hay duda que el BIM me brinda un salto de calidad en comparación con lo que eran los métodos tradicionales. Ahora, concretamente, ¿qué mejora espero en este proyecto para proponer que se aplique BIM? Recién miraba en LinkedIn que habían publicado una noticia de que en España estaban empezando a exigir como un nuevo paso de la aplicación de BIM, a exigir BIM en proyectos con un determinado valor, y ahí ya era obligatorio definitivamente. Y se trata un poco de eso, está bien. El BIM no hay duda que es el camino. Ahora, ¿qué espero de ese BIM? Si no tengo claro esto, que tiene mucho que ver con lo que recién veíamos, definir objetivos, definir la visión que vamos a tener de BIM, y va a ser más difícil llegar a los resultados. ¿Quiénes lo hacen? ¿Qué equipo va a trabajar? ¿Tengo definido todas esas personas con las que estoy interconectándome y con las que voy a trabajar? ¿Tienen claro su rol? ¿Tienen claro hasta
hasta qué nivel, por ejemplo, tienen que involucrarse en el modelado o tienen que cumplir un rol por ahí más de revisión de la información. ¿Qué nivel de formación necesito para esa persona si su rol es de modelado? ¿Y qué nivel de formación necesito si simplemente va a ser un revisor o un coordinador? ¿Necesito conocer las mismas herramientas? Revit, por ejemplo, si soy un coordinador, y puede ser que sí, puede ser que no. Capaz que necesito ser un especialista en Navisworks y tener una noción general de lo que es Revit. Pero mi herramienta principal capaz que es Navisworks. Vamos a hablar un poco más después de esto. ¿Quién tiene la responsabilidad de tener esa visión global en el proyecto? ¿Quién tiene la responsabilidad de definir, por ejemplo, quién va a cumplir qué rol? O definir cuáles son los objetivos. Y bueno, quien cumple en este caso el rol de gestor BIM, o administrador BIM, o BIM manager, que en el caso del plan BIM de Chile, que es la referencia que estamos tomando en esta imagen, bueno, se lo llama gestión en BIM y tiene el número 5. Entonces, esto es clave. Entonces, un modelador, por ejemplo, no va a tener que por ahí preocuparse en especializarse en gestión de proyectos en BIM. Porque el modelador, su principal rol va a ser generar la información. Por favor, ahí, si me pueden apagar el tren que apago. No creo, de repente. Yo te aviso. A ver si ahora me están escuchando. Bueno, entonces, bien, gracias, Dayana. Entonces, claro que depende del rol que cumplan, las características que va a tener, por ejemplo, la capacitación de ese usuario, qué herramientas va a usar, etc. Esta cara de pobre, bueno, de Will Smith acá en esta imagen, es la que a veces puede ser que nos encontremos en un proceso de implementación. Y está bien, y es normal, estamos tratando de reordenar una manera de trabajar que por ahí la venimos teniendo desde hace, qué sé yo, 20, 30 o 40 años. Hay que aceptar esos momentos como de duda. Pero bueno, el rol justamente del BIM Manager es de alguna manera proteger a los demás. Acá en este caso el niño no se entera de las preocupaciones del padre. Porque bueno, el padre en este caso es el que va a asumir esa responsabilidad por ahí de encontrar la solución, y el niño en otro rol en realidad está en su mundo, cumple con su responsabilidad y bueno, y vive más feliz. Entre las preguntas que nos tenemos que hacer, que se tiene que hacer el BIM Manager básicamente, es, bueno, ¿qué etapas va a abarcar este proyecto? Y ahí, de nuevo, hablamos de lo que era el OIR. Si estoy cayendo en un proyecto nuevo y soy el BIM Manager y estoy ingresando en una empresa por hace poco tiempo, lo primero que voy a hacer es consultar si existe algún documento general, un estándar interno de la empresa, un plan de ejecución BIM de referencia, y esa va a ser la base para empezar a actuar. Siempre nos basamos en lo que hay y lo adaptamos a lo que haya que adaptarlo, pero siempre hay que basarse en lo que existe. Y fíjense que ese concepto, como Matrioska, como decíamos recién, se repite a nivel de implementación BIM a nivel general, porque lo implementamos dentro de una organización que ya existe, que tiene sus usuarios, sus funcionarios, que tiene sus características, que tiene su historia detrás. Y bueno, y esto se va repitiendo. ¿Cómo tengo que modelar los niveles en los que voy a desarrollar este proyecto?
y bueno, dependiendo de esos usos que definimos antes, si es un uso más basado en modelos conceptuales, con un modelo como el de la izquierda estaría bien, que podríamos nombrar como un load, no sé, 100, 200. Ahora si necesito generar los planos para la obra, ya tengo que pasar a un nivel superior, siempre teniendo en la cabeza de que estamos hablando de modelos de información que incluyen la geometría 3D, pero también los datos paramétricos escritos, que yo no diría que es lo más rico que tiene BIM, pero es tan importante como la geometría, o sea que lo visual, la geometría, que me permite un montón de cosas, tiene la misma importancia que los datos asociados a esa geometría. No diría que uno es más que otro, porque también a veces hablamos de que el BIM, la información, pero bueno, estamos hablando de la ida de información geométrica y también de datos escritos, que no parezca que son solos, o que se plantea como que la información escrita o paramétrica es más importante que lo que veo geométricamente. Yo creo que son iguales. ¿Cuál es el método de colaboración que vamos a aplicar? La colaboración es parte de la exigencia que le introducimos al implementar BIM. Estos beneficios de que trabajamos de una manera más eficiente, trabajamos más rápido, trabajamos o tomamos decisiones mejor informados, tienen que ver directamente con que nos obliga la metodología a ser más colaborativos. Entonces, en un proyecto concreto, para alcanzar esa felicidad, tenemos que definir un método de colaboración claro y que permita a todos los involucrados esto que exige la ISO 19650, que es acceder según su rol a la información que necesita. Y está bueno que sea la información que necesita y no más. Porque si accedemos a mucha información, ¿qué pasa? Perdemos más tiempo buscando la información que si por ahí lo hiciéramos con un método más tradicional. Entonces no es que falle la herramienta, falla en cómo estás implementando esa herramienta. Y en este caso, en un entorno común de datos, tenemos que digamos, tratar de ser lo más prolijo en que al espacio que te activo para que ingreses a buscar la información, vas a ver solo la información que vos necesitas. No te vas a perder en carpetas infinitas buscando el nombre de la carpeta en la que te dieron acceso. Poder tener control total de quién accede y qué hace en ese entorno común de datos, que en el caso de Autodesk obviamente sería Autodesk Docs. Poder registrar todo lo que se hace, asignar permisos, poder incluir esta etapabilidad o digamos, esta evolución de la información dentro de la plataforma, que hayan espacios en donde solo interactúan los miembros internos del equipo de proyecto, donde hacen cambios constantes, que sería ese espacio de trabajo en curso, y que después a través de revisiones y aprobaciones que haga el responsable, que tenga el rol de revisor o de aprobador en ese proyecto, pueda recién ahí, a partir de esa revisión, darlo por compartido en otro espacio a donde podrán acceder, bueno, otras personas involucradas en el proyecto. ¿Dónde logramos, o dónde el BIM Manager logra darle orden y darle una estructura firme a la aplicación de BIM en ese proyecto? En el documento que hablamos recién, llamado Plan de Ejecución BIM. Que de nuevo, no puede ser un documento descolgado de lo que es la visión general de la organización. Tiene que referenciarse a ese documento general, tiene que ser coherente con ese documento general. Entonces, es el documento que nos va a poder permitir esto, encajar cada una de esas piezas
para lograr ese objetivo planteado y que también está descrito dentro del mismo plan de ejecución BIM. Tiene que estar compartido ese documento para todas las partes involucradas, para que se enteren de todo esto que fuimos viendo está descrito en ese plan de ejecución BIM, y que no haya dudas de eso. Y también por este último punto, es por lo que es como imposible hablar de un manual definitivo de nada relacionado con el BIM, porque estos documentos son dinámicos y se tienen que ir actualizando. Si el plan de ejecución BIM de un proyecto, que es algo bien concreto de un proyecto, se admite que se tenga que ir actualizando, imagínense en cuestiones más genéricas que pueden cambiar más fácilmente. Esta es una imagen que seguramente ya vieron de la referencia, por lo menos una de las referencias que se está tomando fuertemente en toda América, que es el Plan BIM de Chile, donde brindan este template, esta plantilla, con un plan genérico como para poder adaptar al caso concreto de la organización con la que aplique BIM. Y voy a avanzar, pero en los contenidos se refleja exactamente esos puntos que fuimos viendo, unos 7 puntos que organizan ese proyecto y permiten ir alcanzando esos resultados, ir llegando a ese momento en el que decís, sí, entiendo todo. Realmente estoy viendo los frutos de esa planificación. El BIM es mucho de planificación previa y de orden, pero cuando empezás a ver los resultados y cuando todos los involucrados empiezan a ver esos resultados concretos en una satisfacción del cliente, porque puede recorrer un modelo hasta con lente de realidad virtual, o porque podemos hacer una cuantificación exacta del proyecto y corroborar al final del proyecto que los desperdicios se redujeron al mínimo, etcétera, 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 se va viendo. Y además se va en esta idea de escalera que va evolucionando, se va mejorando y se va logrando mayores beneficios a medida que van avanzando la aplicación. O sea, cuanto más aplicamos BIM, mejor adaptamos todo lo que ya tenemos generado y mejores resultados obtenemos. Eso, como decía ahí como reflexión en la película, por lo menos en la versión original, esos momentos se parecen a la felicidad, y se alcanzan. Así que bueno. Eso era un poco el tema 2, la clave de preguntarse, de buscar respuestas. Adaptar eso, adaptarlo al caso concreto siempre. Hablando de qué es lo que qué es lo que habría que adaptar al caso concreto a través de la implementación de BIM, y bueno, básicamente los contenidos de la implementación tienen que ver con 4 aspectos que en realidad ya estuvimos mencionando, lo que va a hacer funcionar todo el sistema, toda la estructura de la empresa o del área en el que estemos implementando, son la tecnología, porque solo con el AutoCAD tradicional no podemos hacer todo esto. Vamos a tener que integrar mucha tecnología, o sea, tampoco es un software el que nos va a solucionar todo, sino que vamos a ir utilizando en el flujo de trabajo diferentes herramientas. En algunas no vamos a tener que ser expertos, en otras sí. Por algunas herramientas vamos a pasar para, por ejemplo, permitir la conexión
entre software. Bueno, las personas tenemos que capacitarnos y ya les digo, enfocados al rol que vamos a cumplir. Obviamente que, bueno, pasa en Uruguay, pasa seguramente en muchos países de América, por no decir en todo el mundo. Muchas veces una persona cumple más de un rol al mismo tiempo. Es una realidad. Y obviamente si estamos más capacitados en todo, mejor. Ahora, hoy en día tenemos tantas herramientas, hablando puntualmente de tecnología, tenemos tanto software para aprender, que si quisiera abarcarlos todos, se nos complicaría. Entonces, sí tenemos que conocer muchas herramientas y especializarnos en algunas. Pero eso depende de las personas, depende de la voluntad, muchas veces de la persona, de la actitud de la persona, de las ganas bueno, de aprender y de evolucionar, pero también de la capacidad del implementador para no excluir gente. O sea, se tiene que buscar la manera de, en función de ese análisis de la organización, de ver los recursos que existen, las personas que por ahí no son tan amigas de la tecnología, pero que están dentro de la organización, ver de qué manera la involucras en un proyecto, o no en un proyecto, en general en la implementación de BIM. Por ahí un acceso directo y rápido en todo el mundo BIM es involucrarlo en un entorno común de datos, donde, por ejemplo, pueda entrar Autodesk Docs y visualizar el modelo de Revit sin que tenga una formación en Revit, pero sin embargo va a ver el modelo de Revit, va a poder seleccionar, no sé, el muro y ver las propiedades de ese muro, va a poder hacer cortes del modelo, etcétera, etcétera, o ver los planos, pero lo estás involucrando a esa persona que por ahí no es muy amiga de la tecnología a entender los beneficios que puede tener con BIM, y ya les digo, con capaz una simple capacitación en Autodesk Docs, ni más ni menos. Estas tres patas de tecnología, personas y procesos, que es un poco cómo vamos a ir alineando las vinculaciones entre las personas y las tecnologías a través de procesos, qué herramienta uso, cuándo la uso, para qué la voy a usar, qué hago primero, qué hago después, no sé. Va a estar, digamos, conectado a través de estándares. La organización tiene que tener sus estándares, que no tiene que necesariamente inventar los estándares, sino que lo que tenemos que hacer es ver de los estándares que existen regionalmente, a nivel de país o a nivel del mundo, cuáles son los que mejor se adaptan a mi manera de trabajar, a mis usuarios, a mis herramientas, porque por ahí no es lo mismo si trabajo con Revit o con Infraworks o con Civil, dependerá el caso, por ejemplo, el estándar que voy a usar. Pero básicamente estas son las tres capas de información o las tres capas de acción en las que vamos a tener que actuar para implementar bien BIM. Vamos a tener que actuar sobre la tecnología que se usa, sobre las personas, sobre los procesos y apoyarnos en estándares. También la semana pasada, o esto ya ni me acuerdo, creo que no, fue la semana pasada, viendo en LinkedIn, vi que el Banco de Desarrollo de América Latina, que es, el CAF, es uno de los actores que junto con el Banco Interamericano de Desarrollo está impulsando mucho el tema BIM en Latinoamérica, financiando proyectos en los que, digamos, incluye como exigencia el uso de BIM, o financiando a organizaciones o a empresas para la formación en BIM. O sea, es un actor que está muy interesado y lo está fomentando mucho. Puntualmente la CAF publicó, y lo vi también en las redes sociales la semana pasada, una guía BIM básica para funcionarios públicos que se las recomiendo, que está muy bien, y habla un poco de todo esto que fuimos viendo hasta ahora, de esta visión de lo general a lo particular de BIM. Me llamó la atención gráficos como este, que en realidad actualiza un poco
la visión que teníamos hasta ahora de cuáles eran los beneficios que los usuarios están viendo concretamente en la aplicación de BIM. Pongámosle que hasta hace unos años lo más común o la idea más impuesta era que el principal beneficio que obtenían y que veían, esto es en base a datos de usuarios, decía de que el principal beneficio se asociaba más a la reducción de interferencias, a detectar interferencias, era como el primer punto que se veía, sin embargo acá se plantea como en quinto lugar. Se menciona que, bueno, los beneficios principales es mejorar la toma de decisiones, mejorar la calidad del producto, hacer una colaboración más adecuada. Fíjese lo que yo recién le decía, de incluir a una persona que no es muy amiga de la tecnología, que va a ser difícil, no sé, involucrarlo en un curso de Revit. Ahora, es bastante más fácil permitirle que ingrese a Autodesk Docs y que vea la información, que revise, que haga comentarios, que vea cómo mejora la colaboración con BIM y es un camino mucho más rápido para después sí, una vez que se entusiasme, bueno, ahí sí subimos la vara y proponemos ya una capacitación más por ejemplo, en herramienta modelada. Lograr mayor transparencia, que bueno, es uno de los puntos que tanto el BID como la CAF busca. Y dentro de ese documento también habla de los pasos necesarios y bueno, y es coherente, bueno, si no, no lo mostraría, pero es coherente con lo que veníamos hablando, de definir una buena estrategia, hablar de un diagnóstico y planificar cómo vamos a implementar BIM. Eso a nivel, digamos, de arriba en la organización tiene que venir, por eso tiene que haber el apoyo, digamos, de las altas esferas, si no, no se va a poder implementar BIM. Y vamos a tener que actuar sobre las personas, el tema de definición de roles, la difusión interna, que esto es otra cosa que también se ve en las organizaciones. Se enteran en algún momento determinado que una oficina que está al lado de ellos está haciendo X proyecto con X herramientas y esas personas que están al lado no saben los desarrollos que están haciendo, lo que están haciendo sus propios compañeros de trabajo y los avances que han logrado. Entonces es importante eso también, la difusión interna de los alcances que se van logrando, de los objetivos que se van logrando, de los resultados y de las buenas prácticas. La importancia de definir estándares y procesos y obviamente la tecnología, que es, en definitiva, es lo más fácil porque es comprar la licencia y capacitarse, pero tenemos que usarla bien, esa tecnología. Simplemente para hablar un poco del capítulo 4, que tiene que ver con las herramientas y los flujos, y que tiene que ver con todo lo que veníamos viendo, los roles, con los objetivos, etc. Si nos planteamos un flujo de trabajo, un mapa de procesos, un flujo de procesos como este, en el que va a haber, por lo que se ve en esta imagen, va a haber un equipo o una persona o alguien encargado de la autoría del diseño, donde va a hacer sus proyectos de arquitectura, sus proyectos de instalaciones, sus proyectos de estructura. Esta primera parte de la izquierda podrían ser personas que cumplen con el rol de modelador BIM, por ejemplo, que tendrían que tener como característica ser o estar especializados en Revit. Por necesidad o por definición del BIM Manager se estableció que previo a dedicarle tiempo a elaborar el proyecto ejecutivo, se estableció acá un flujo en el que va a haber una instancia de detección de interferencias. Esto lo podría hacer el mismo modelador o lo podría hacer otra persona, pero vamos a suponer que lo hace otra persona. ¿Quién podría cumplir, digamos, o qué rol estaría cumpliendo esta persona en este proyecto? Y bueno, este rol o esta tarea de detectar interferencias la podría desarrollar, por ejemplo, un coordinador BIM.
una persona que por ahí trabaja en Navisworks, o también podría ser una persona que tenga el rol de revisor BIM, que por ahí utiliza el Navisworks para recibir los modelos que le manda la oficina técnica, los arquitectos que trabajan por ahí en Revit, y esta persona dice, bueno, pero yo prefiero revisar la calidad de tu modelo, revisar la información en Revit. Entonces hago la detección, perdón, en Navisworks. Entonces utiliza Navisworks y no Revit. O directamente dice, no, yo soy el coordinador, pero trabajo con la nube. Directamente quiero trabajar todo el proyecto sin usar mi Navisworks de escritorio y hacerlo todo a través de la colaboración en la nube de Docs y de BIM Collaborate Pro. Y bueno, y puedo usar esa otra herramienta también. Entonces acá estamos viendo tareas asociadas a roles. Y eso es lo que se podría dar, por ejemplo, en un proyecto puntual en el que, claro, la persona que va a modelar, y sí, tiene que tener amplio conocimiento en el software de modelado que usemos, si es para proyecto de arquitectura, estructura de instalaciones, el Revit, si es para proyectos de infraestructuras, puede ser el Infor, puede ser el Civil. Dependiendo del caso, utilizaremos la herramienta adecuada. Estoy buscando, si me deja abrir, ahí. Entonces, por ejemplo, acá tengo la estructura de este proyecto. Necesito Revit. Ahora, si cumplo el rol de revisor, y sí, puedo trabajar con Revit, pero por ahí no tanto enfocado en esta parte de seleccionar los elementos, editar, generar información nueva, sino que capaz que lo que estoy más enfocado, si soy el revisor, es en esto, en la generación de tablas. Entonces, puede ser que utilice el mismo Revit, pero ¿para qué? Para hacer por ejemplo, una nueva tabla de cuantificación de, no sé, de pilares. O de suelo, le voy a poner. Entonces, la necesidad como usuario, en este caso Revit, en mi rol de revisor, es especializarme más que nada en esto, en cómo sacar datos para poderlos revisar en Revit. Entonces ahí aparecerá, bueno, puedo cargar acá familia y tipo, puedo cargar, que puse de suelos, a qué nivel corresponde, si tiene nota clave cargada o no, si tiene un sistema de clasificación actualizado o no, ver esto, a qué clase de IFC lo voy a exportar, si es que lo voy a exportar IFC. Entonces, va a ser una tarea más de, de revisión de datos que de carga de datos nuevos. Y eso involucra una expertise diferente. Y cuando tenemos que enfocar los recursos, está bueno eso también tenerlo en cuenta. Bueno, ahí podemos ir adaptando, qué sé yo, e incluso podría estar generando mis propios o aportando a un template general de la organización lo generado para futuros proyectos. Por ejemplo, que ya en la plantilla de inicio venga con estas tablas definidas. Ahora, si el revisor quiere no tener que ir abriendo cada uno de los modelos o no vincular desde el mismo Revit los diferentes archivos, sino usar por ahí un software que es más capaz amigable para el rol de coordinador y el de revisor, podríamos usar el Navisworks. Entonces, lo que haría en este caso es para rápidamente ver algunos problemas o no en el proyecto, podría usar Navisworks. Voy a cargar acá la estructura y la arquitectura de este
proyecto, estructura, arquitectura, ahí, aceptar. Para, por ejemplo, hacer una detección de interferencias, para analizar la lógica de origen de coordenadas entre los diferentes modelos. Ahí está cargando los diferentes modelos, bueno, mientras avanza. Voy a mirar en el chat a ver si hay alguna duda, comentario. A ver, hay varias cosas. Hacía rato que no miraba el... Uy, hay un montón de comentarios. Hacía rato que no miraba el chat. Y bueno, ahí Emanuel planteaba más temprano, creo que se me colgó la máquina. Así que... En un segundo, a ver si me deja por lo menos poner la PPT. Ahí se ve, Juan Pablo, ahí volviste. Ahí va, la PPT está ahí como pensando, y la escucho además, escucho el motor de la notebook que está como sufriendo un poco. Pero no, respondiendo igual algunas preguntas que planteaba acá, por ejemplo, a Manuel Pérez, que decía, ¿dónde está la frontera entre un LOD y otro? O sea, ¿dónde definimos qué incluye, qué información incluye el uso de un determinado LOD y qué no incluye? Bueno, esas son las definiciones que tienen que estar en el proyecto, en el plan de ejecución BIM, donde tiene que haber una matriz de información de los modelos. Existen matrices para utilizar de referencia, por ejemplo, de nuevo volviendo al caso del plan BIM de Chile, están disponibles lo que son las matrices de entidades. Entidades es un poco el nombre genérico que se le da a los objetos, a los elementos que forman parte de ese modelo BIM. Y ahí es donde va a tener que, de nuevo, el BIM Manager o el responsable del proyecto, en ese caso, definir ese criterio. Y ahí es donde él va a poner la frontera, seguramente en diálogo con los involucrados, pero él va a decir, bueno, este modelo, el LOD 200, significa que cada una de estas entidades tiene que tener este dato y este dato. Ni más ni menos. Pero sí, esa es una definición que tiene que estar planificada para el caso, siempre para el caso. ¿Puede compartir el link donde encontrar el plan de ejecución BIM mostrado? Y ahora no lo tengo, pero es desde la página del Plan BIM de Chile. Ahí va, bueno, después ahí veo que Luis Valdés respondió, que la pueden descargar de la página del Plan BIM de Corfo. Ahí está. Sí, hay mucha información interesante. Está este ejemplo de plan de ejecución BIM. Hay, ya le digo, las matrices de información de las entidades. Bueno, hay más preguntas sobre el LOD. Es todo un tema el LOD, pero bueno, es eso, es basarse en algún estándar que tengamos disponible y adaptarlo a nuestro caso. Ahí, perfecto, gracias por... Bien, ahí Javier Vallejos que compartió el link. Normalmente, dice Ana Lucen, normalmente el modelador no es el diseñador del proyecto. Bueno, está interesante la situación. ¿Cómo me vinculo con el diseñador del proyecto? Ese diseñador del proyecto trabaja con CAD y... Bien. Todo bien. Esperen que silencio, ahí va. Entonces, es una situación que hay que tener en cuenta, que quien planifique el proyecto aplicando BIM va a tener que decir, bueno, este actor que va a estar involucrado en el proyecto, que va a ser el diseñador, no modela. Tengo que tomar ese diseño y modelarlo o no. Hay que verlo. Y en caso de que se dé ese flujo, ¿qué le pido al diseñador que me envíe? Que me envíe un CAD, que me envíe un PDF. Y si me envía un CAD, ¿no será bueno que yo le envíe antes un CAD georreferenciado
donde esté ubicado un origen de coordenadas y que el diseñador del proyecto, por más que trabaje con AutoCAD, ya tome ese origen y lo respete, para que cualquier cambio que él haga yo lo pueda ver automáticamente en mi propio modelo de Revit, donde tendré que adaptarlo, pero voy a estar como colaborando con esos cambios que haga el diseñador del proyecto, si es que no trabaja con modelos. Bueno, después algunos problemas para conectarse. ¿Qué son las normas ISO? Y bueno, en realidad las normas ISO, a nivel general, son normas internacionales de estandarización. Puntualmente la que nos involucra en el tema BIM son las ISO. Hay varias normas ISO que hacen referencia a BIM, pero las que están, digamos, y que son las más generales, y que están más, digamos, más utilizadas y están siendo más utilizadas y respaldadas por todos los países, son las normas ISO 19650, que en realidad es una norma, pero que tiene varias partes. Por eso se habla de las normas 19650, porque son 5 partes. Pero hay varias otras normas. Hay una norma ISO en relación a BIM, en relación a los entornos comunes de datos que tienen que incluir. A ver si... No, sigue colgado, así que lo que voy a hacer es... El flujo con Navis se lo voy a... Ahí está, bien Javier, que está muy atento, aportó el link a la ISO. Voy a... Bueno, a verles ese flujo en vivo, porque por lo que veo, grabarla... No sé. Yo que soy tan hincha del Naviworks, justo me viene a fallar el Naviworks, no me puedo hacer esto, qué feo, pero bueno. Pero bueno, la muestra del flujo, la idea era mostrarles en realidad una detección de interferencias rápido de ese modelo en Naviworks, y pasaba una cosa con este modelo en relación al de arquitectura que tenía acá, que el modelo de arquitectura estaba girado 45 grados. Y la gracia que para notar eso en Revit por ahí implica conocer bastante la herramienta y saber que tengo que buscar el origen de coordenadas y capaz que tengo que hacer esto, apagar y prender la lamparita para ubicar el punto y qué sé yo. Bueno, en Naviworks puedo pedirle directamente que me diga o que me superponga los dos modelos, y ahí voy a ver ya que están girados, y voy a ver también rápidamente cuál es el ángulo de giro que está incorrecto, pero bueno. Voy a pasar porque ya estamos medios, diría, pasados de la hora. Me suele pasar que me quedo siempre corto de tiempo, hablo demasiado. Y voy al último punto, rápidamente, que es el tema de la interoperabilidad, y bueno, y esta exclamación de que no hay que temerle, de que no hay que verlo como un cuco, sino que en realidad la interoperabilidad es, primero, que no es algo nuevo, es algo que viene de la mano de, bueno, de muchas cosas, pero particularmente dentro de lo que son los software es algo bastante tradicional, que es la capacidad de comunicación entre herramientas, hablando de software, de herramientas para compartir datos en determinados formatos que son comprensibles por cualquiera de ellos. Es decir, yo tengo un Revit y quiero compartir mi información con, no sé, con Infraworks. Bueno, justo con Infraworks no, pero con, no sé, Inventor, por decir algo. Tengo que buscar un formato que permita sacar la información desde mi Revit y meterla en Inventor. Entonces ahí lo que voy a establecer es un lenguaje de interoperabilidad, o sea, algún formato, algún lenguaje, algún tipo de archivo que sea leíble por ambas plataformas, por ambos software. Eso es un poco, resumidamente, lo que es la interoperabilidad, es buscar ese lenguaje común.
permite establecer los flujos de trabajo. Obviamente que si estamos trabajando con Revit, no hay necesidad de generar un lenguaje de interoperabilidad porque dos actores van a estar abriendo el archivo que utiliza el mismo lenguaje, que es el lenguaje de Revit. Pero cuando utilizo más de un software en un flujo de trabajo, tengo que pensar en eso, en cómo resuelvo la interoperabilidad, o sea, cómo paso la información, por ejemplo, de Revit a Navisworks. Las herramientas, si ustedes son curiosos, habrán notado que cuando abrimos cualquier software, cualquier marca, y vamos a archivos, tenemos, por un lado, lo que es guardar, o guardar como, y lo que es exportar. Capaz que nunca se pusieron a cuestionar, bueno, ¿qué será esto, guardar? ¿Y por qué habla de guardar? ¿Y por qué habla de exportar? Y bueno, habla de guardar porque significa que el archivo lo va a guardar en el mismo formato en el que trabaja el software Revit. O sea que lo va a guardar en formato .rbt. Ahora, cuando en cualquier software vamos a la parte que dice exportar, significa que va a generar un archivo en un lenguaje que no es el nativo, el propio del software que estoy usando. O sea que va a buscar un camino de interoperabilidad, va a buscar cómo sacar la información de lo que estoy usando con otra herramienta que está fuera de mi entorno. Eso es lo que siempre busca el exportar. El exportar busca sacar información de lo mío para los demás. Entonces, en definitiva es eso, es buscar qué lenguaje tenemos disponible para poder comunicarme. Y a veces se confunde y se plantea como que el IFC es lo único que existe para la interoperabilidad, y no, y en realidad es un lenguaje, una manera de intercambio de información que está directamente enfocado a BIM y que se basa en un estándar, en estándares abiertos, que ahora vamos a hablar un poco de ello, pero que no es la única posibilidad. Lo que tenemos que resolver en un proyecto en BIM es cómo me comunico entre herramientas para compartir datos. Podemos usar diferentes posibilidades, diferentes formatos. Mientras exista esa posibilidad de compartir la información, estamos resolviendo la interoperabilidad. Y esto tiene, o a mí me gusta usar la analogía de esta bandera, no sé si alguna vez la vieron, pero esta es la bandera que representa el Esperanto. El Esperanto era un intento de lenguaje universal que tomaba partes de todos los idiomas del mundo, que se desarrolló allá por fines de 1800, y que buscaba esto, lograr un lenguaje común y que permita comunicación entre cualquier ser humano. Difícil tarea, pero bueno. De alguna manera la interoperabilidad es lo que pretende es buscar lenguaje, no uno solo, porque eso sería como medio imposible, sino que dependiendo el caso, dependiendo la necesidad, dependiendo el objetivo, utilizaré alguna herramienta para poder conectarme. En el caso de AutoCAD, por ejemplo, en los años 80, cuando se empezó a usar el AutoCAD, pasaban situaciones como esta, como un dibujo hecho con AutoCAD lo puedo compartir para que alguien que utiliza otro formato, como puede ser DGN, lo pueda ver. Y bueno, lo que en ese caso se creó es un lenguaje de intercambio de información que permite esa interoperabilidad, que es el de XF. Justamente es eso, formato de intercambio de dibujos, que fue desarrollado por Autodesk en aquellos años y que ha hecho también de que las diferentes marcas, digamos, resuelvan que su software sea abierto a ese tipo de formatos. Entonces se establece, no a través de formatos abiertos en este caso, pero sí se establece un canal, una comunicación, un puente entre diferentes herramientas. Y esto, como les decía, va más allá del IFC.
Por ejemplo, lo que es información territorial, información que se llama GIS. Esa información hoy en día utiliza un estándar que no es un estándar abierto, que es un desarrollo también de otra empresa como es ESRI, pero que es el Shapefile y que es prácticamente una herramienta que se utiliza y que admiten todos los software que trabajan con información GIS. O, en este caso sí, un formato abierto como el LAND XML para exportar o para extraer información de proyectos hechos en Civil, por ejemplo, de una ruta, de un camino, etc. O cosas como esta, si necesito que se haga un informe energético de mi proyecto y me asesoro con un técnico en eficiencia energética y me dice, bueno, yo utilizo X herramienta. Pero no me interesa que me mandes el modelo, no me mandes el modelo, porque esta herramienta utiliza un estándar, que este también es un estándar abierto y desarrollado hace unos años. Utiliza un estándar que es desarrollado por la Green Building, que es GBXML. Y lo único que necesito es que de tu modelo de Revit extraigas ese archivo con la información que necesita mi software de análisis energético para evaluar las condiciones de tu edificio, la demanda energética, la demanda de calefacción, de refrigeración, y te voy a hacer el informe en base a, no al modelo entero, sino que simplemente a un archivo que es muy liviano, que se puede leer en un archivo de texto, en un editor de texto, y que va a tener los datos ordenados y organizados según un estándar que es el que utilizan los software de análisis energético. Y entonces, en ese caso, el lenguaje que vamos a usar de interoperabilidad para poder comunicar el proyectista, el arquitecto, con ese asesor térmico, capaz que es esto. Este es el lenguaje que vamos a utilizar. Este archivo, este formato, esta es la información que le voy a compartir. Y va a permitir este flujo, sin problema. Pero no necesariamente en esa cosa de no acceder a más información de la que realmente necesito, no va a querer, no le va a interesar capaz recibir el modelo, sino que la información que necesita para obtener el objetivo que se le ha planteado. Entonces, la interoperabilidad tiene mucho que ver con estos tres puntos. El lenguaje que utilicemos, el software que utilicemos y los procedimientos que decidamos aplicar. No hay que quedarse con la idea de que la interoperabilidad es exclusivamente el IFC. Es una manera de lograr esa interoperabilidad. Esto nomás se lo quería comentar, que existe una página incluso de un visualizador web donde podemos ver estos modelos energéticos, que en realidad es lo que extraemos de Revit. Y yo ahora voy a ver si me puedo pasar a Revit. Si acá estamos en Revit, justo este modelo es el de estructura, no vamos a hacer el modelo energético, vamos a abrir el modelo de arquitectura, a ver si... Esto es la arquitectura, sí. Entonces, lo que les decía es, si estoy estableciendo un flujo de trabajo en el que necesito la colaboración de un asesor térmico, tengo que plantear, bueno, ¿qué necesidad de información tiene esa persona de mí? Por ejemplo, si el software que utiliza admite este formato, que en Revit lo tenemos acá, exportar, Green Building XML,
voy a exportarlo que utilice, bueno, todos los datos de elementos del mismo Revit y que me lo mande a el escritorio. No, está sufriendo de nuevo la máquina. Ahí. Escritorio. Y bueno. Entonces, este archivo, que es un archivo de texto, pura programación, lo que puedo hacer es abrirlo, por ejemplo, en este visualizador, que podría ser un software de análisis energético, que como trabaja estandarizado, va a interpretar el archivo que le estoy cargando. Con la información que, de nuevo, a ese software le interesa. Creo que era este. Entonces, la información que sale, fíjese que no es el proyecto, sino son datos de los espacios, datos de, no sé, es el modelo analítico del edificio en sí. Y hace que además sea un archivo muy liviano no sé, de a ver cuánto es que pesa, por ejemplo. Bueno, este es bastante pesado, 8 megas, demasiado pesado para lo que es, pero bueno. A ver este otro, 8 megas. Y entonces, con esa introducción sí tenemos después el concepto de interoperabilidad OpenBIM, que de nuevo, no, al menos desde mi punto de vista, no tenemos que obsesionarnos con el OpenBIM. Es un recurso. ¿Es una necesidad? Sí es una necesidad. Hay que ver cada caso. Es un recurso que está bueno, que permite la interoperabilidad, pero hay que ver si en nuestro caso puntual necesitamos extraer la información en estos formatos IFC o no. Si se necesita, no hay ningún problema porque es una cuestión de configuración. Desde el Revit nosotros podemos hacer exportación del modelo y de nuevo es extraer parte del modelo. Siempre es una foto de ese modelo que extraemos para compartir esa información. Como veíamos recién, que extraíamos la información que le interesaba al análisis energético, cuando exportamos un modelo geométrico IFC, también hacemos como una extracción de lo que me interesa compartir. Siempre hacemos esa configuración para realmente dar lo que necesitamos que la otra persona reciba, no más y no menos. Entonces, eso, no frenarnos con el tema IFC, porque es un recurso más que tenemos, que llegado el caso, lo vamos a tomar o no. Pero hay que ver si no tenemos antes otras posibilidades de interactuar, de colaborar, de compartir información que nos puedan solucionar el problema. Bueno, un poco por ahí es lo que quería mostrarles a nivel de epílogo, es esto que les estaba comentando, que, y como conclusión final, no hay soluciones absolutas y predeterminadas, sino que es tomar los recursos que tenemos dentro de la organización, dentro de lo que son los estándares a nivel país o a nivel empresa o desarrollados por algún asesor, es adaptarlo al caso concreto. Así que bueno, no, puntualmente el análisis energético que mostraba las imágenes son el mismo hechos en Revit, son los informes que vos sacás de Revit. Esa es otra cosa que pasa cuando estamos utilizando herramientas como Revit, tenemos justamente
todos esos requisitos dentro de la misma herramienta. Entonces, capaz que no necesito enviarle al asesor, sino que el análisis energético lo hago en el propio Revit, con el modelo energético que desarrolla el Revit. Entonces, no me voy a inventar un problema cuando en realidad la solución la tengo dentro de la misma herramienta que estoy usando. Yo les digo que, no sé, como reflexión final hay que ser desconfiado un poco de todo y siempre tener claro de que hay que adaptarlo al caso. Las soluciones así mágicas no existen, pero que sí se logra esa solución. La grabación de la charla que comenta Luis va a quedar en los canales de Sonda. No sé si por ahí Claudia o algún compañero, si está, si le puede compartir el link. Pero mismo en la inscripción, creo que aparecen los canales, pero... Bueno, por mi lado no tengo más que agradecerles y no sé si tienen algún comentario, alguna duda final. Ahí va. Como dice Claudia, la grabación se le va a llegar a todos los que se inscribieron. Está bueno que ingresen, además de la grabación de este webinar, al canal, a los canales de Sonda, porque hay una cantidad de webinars que hemos hecho en estos años con muy buenos materiales. Respecto al tema IFC, por ejemplo, hay muy buenos videos de cómo exportar desde Revit a IFC paso a paso, que además, bueno, tiene que ver con algún desarrollo que vamos a presentar próximamente en estos webinars. Así que nada, muchas gracias y estamos en contacto a las órdenes para próximos encuentros.